Tu cuerpo está cambiando. El proceso puede ser aterrador al no saber qué hacer. Carmen, una de mis pacientes de 72 años, tuvo que lidiar con 12 problemas que afectaron su día a día. Pero gracias a mis métodos, ahora goza de una calidad de vida altísima. Y después de ver este vídeo, podrás no solo saber cuáles son, sino qué hacer para resolverlas. La más importante de todas, te la dejaré al final de este vídeo. No estás solo en este camino. Con soluciones prácticas y sencillas, puedes vivir tu tercera edad con confianza y bienestar. Suscríbete ahora y escribe en los comentarios si quieres más consejos para disfrutar plenamente esta etapa de la vida. Punto 1. Olvidar nombres o detalles. El primer cambio que experimentó Carmen fue algo que muchos consideran vergonzoso: olvidar nombres y detalles cotidianos. A sus 74 años, Carmen siempre fue una mujer activa y sociable. Disfrutaba de reuniones familiares y encuentros con amigos, pero últimamente notaba cómo los nombres se le escapaban en el momento menos oportuno. La memoria a corto plazo suele ser la primera en verse afectada con el paso de los años. Según un estudio del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el 63% de las personas mayores de 70 años experimentan olvidos frecuentes, especialmente con nombres y acontecimientos recientes. Carmen se sentía frustrada cada vez que no podía recordar el nombre de un vecino o el título de aquella película que tanto le había gustado. Pero aprendió un truco extremadamente simple: una libreta de bolsillo de 10 por 15 centímetros. No te vayas, porque este truco tan sencillo cambió la vida social de Carmen por completo. Cada vez que conocía a alguien nuevo o recordaba algo importante, lo anotaba inmediatamente. Guardaba esta libreta en su bolso o en la mesa del comedor, siempre a mano. Además, comenzó a asociar los nombres con características distintivas de cada persona. Por ejemplo, María de las Flores para recordar a su vecina que siempre cuida el jardín, o Juan de la farmacia para el señor que siempre ve allí. Estas asociaciones visuales fortalecen las conexiones neuronales, según los especialistas en memoria. Si este consejo te está resultando útil, dale like y compártelo con alguien que pueda necesitarlo. A veces las soluciones más simples son las más efectivas. Punto 2. Cansancio repentino. El segundo cambio que Carmen notó fue un cansancio que aparecía de repente, incluso después de actividades que antes realizaba sin esfuerzo. Una mañana de limpieza ligera o una visita al mercado la dejaban exhausta. Este fenómeno es más común de lo que piensas. De acuerdo con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, aproximadamente el 72% de las personas mayores de 70 años reportan episodios de fatiga inesperada durante actividades cotidianas. La disminución natural de la energía se debe a cambios metabólicos y celulares propios del envejecimiento. El cuerpo simplemente necesita más tiempo para recuperarse. Carmen se sentía frustrada por no poder mantener su ritmo habitual, hasta que descubrió la técnica del trabajo fraccionado. No te vayas, porque este método es tan efectivo que querrás probarlo hoy mismo. Carmen comenzó a dividir sus tareas en bloques de 20 minutos, seguidos por 10 minutos de descanso obligatorio. Usaba el temporizador de la cocina para no excederse. Durante esos descansos, se sentaba cómodamente, tomaba un vaso de agua o infusión, y respiraba profundamente. También aprendió a priorizar sus actividades. Las tareas más demandantes las realizaba por la mañana, cuando su energía estaba al máximo, dejando las más ligeras para la tarde. Y lo más importante, aprendió que descansar no es perder el tiempo, sino invertir en su bienestar. Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han demostrado que estos microdescansos programados aumentan la productividad y reducen la fatiga en personas mayores en un 40%. Punto 3. Aumento de peso. El tercer cambio que notó Carmen fue un aumento gradual de peso, especialmente alrededor de la cintura, a pesar de que comía prácticamente lo mismo que siempre. Según el estudio Enrica, Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España, el 68% de las personas mayores de 65 años experimentan cambios en la distribución de grasa corporal, con tendencia a acumularse en el abdomen. Con la edad, el metabolismo se ralentiza aproximadamente un 2% cada década después de los 50 años. Esto significa que necesitamos menos calorías para mantener nuestro peso. Además, la masa muscular tiende a disminuir, lo que reduce aún más el gasto calórico. Carmen se sentía incómoda con su nueva figura, y las dietas restrictivas que intentó solo le causaron frustración. Pero descubrió una aproximación más saludable que cambió su relación con la comida. No te vayas, porque este enfoque es tan efectivo como sencillo de aplicar. En lugar de hacer dietas estrictas, Carmen comenzó a ajustar las proporciones en su plato. Llenaba la mitad con verduras de temporada del mercado local,
un cuarto con proteínas, legumbres, pescado o pollo, y un cuarto con carbohidratos complejos como arroz integral o patatas. También incorporó el método del puño. Usar su propio puño como medida para las porciones. Un puño de carbohidratos, uno de proteínas y 2 de verduras. Esta técnica simple le permitió controlar las cantidades sin obsesionarse con las calorías. Complementó estos cambios con paseos diarios de 30 minutos después de comer, aprovechando para saludar a los vecinos o disfrutar del parque cercano. Según la Fundación Española del Corazón, caminar media hora diaria puede aumentar el metabolismo hasta un 10% en personas mayores. Si este consejo te está ayudando, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Punto 4. Citas médicas frecuentes. El cuarto cambio que comenzó a abrumar a Carmen fue la multiplicación de citas médicas. De pronto, su calendario se llenó de revisiones con el cardiólogo, análisis de sangre, citas con el oftalmólogo, revisiones dentales y controles de la tensión. Según datos del Ministerio de Sanidad, las personas mayores de 70 años acuden al médico una media de 8 a 12 veces al año, más del doble que la población general. Esta frecuencia es normal y responde a la necesidad de monitorear la salud de manera preventiva. Carmen se sentía abrumada intentando recordar todas sus citas, los resultados de cada prueba y las indicaciones de los diferentes especialistas, hasta que implementó un sistema que transformó este caos en orden. No te vayas, porque este sistema es tan efectivo que los propios médicos de Carmen comenzaron a recomendarlo a otros pacientes. Carmen comenzó a usar una agenda exclusivamente para temas médicos, con un código de colores: azul para análisis, verde para revisiones rutinarias, rojo para especialistas. En cada cita, anotaba 3 cosas fundamentales: los valores importantes, tensión, glucosa, etc., las nuevas prescripciones y la fecha de la próxima visita. Además, creó una carpeta con separadores para guardar organizados todos sus informes médicos, recetas y resultados de pruebas. La dividió por especialidades: cardiología, oftalmología, análisis, etc. Lo más revolucionario fue cómo preparaba cada visita. La noche anterior, escribía en una hoja las 3 preguntas más importantes que quería hacer al médico. Esto le permitía aprovechar al máximo el tiempo de consulta. Un estudio del Hospital La Paz de Madrid señala que los pacientes que llevan preguntas preparadas obtienen un 40% más de información relevante durante las consultas médicas. Punto 5. Dificultad para concentrarse. El quinto cambio que Carmen notó fue una creciente dificultad para mantener la concentración. Leer el periódico, seguir el hilo de una conversación o incluso ver una película completa se volvió un desafío. De acuerdo con un estudio de la Sociedad Española de Neurología, el 58% de las personas mayores de 65 años reportan dificultades ocasionales de concentración. Estos cambios se relacionan con alteraciones en los neurotransmisores y la circulación cerebral que acompañan al envejecimiento natural. Carmen, quien siempre había sido una ávida lectora, se sentía frustrada cuando tenía que releer el mismo párrafo varias veces, pero descubrió ejercicios mentales que mejoraron significativamente su capacidad de atención. No te vayas, porque estos ejercicios son tan efectivos como entretenidos, y puedes incorporarlos fácilmente a tu rutina diaria. Carmen estableció una gimnasia mental diaria de 15 minutos. Alternaba entre crucigramas, sopas de letras y sudokus, que compraba en un cuadernillo mensual en su kiosco. También redescubrió los juegos de cartas tradicionales como el cinquillo o la brisca, que jugaba con sus vecinas 2 veces por semana. Pero lo que más le ayudó fue la técnica del foco único. Elegir una actividad, como leer, y eliminar todas las distracciones durante periodos cortos. Comenzó con sesiones de 10 minutos y fue aumentando gradualmente hasta 25 minutos de concentración plena, siempre en su sillón favorito, con buena iluminación y sin la televisión o la radio encendidas. Neurólogos de la Universidad de Barcelona han demostrado que estos ejercicios regulares pueden mejorar la concentración hasta en un 30% en personas mayores, activando nuevas conexiones neuronales incluso a edades avanzadas. Si este consejo te está resultando valioso, no olvides darle like y compartirlo con quien creas que puede beneficiarse. Punto 6. Soledad. El sexto cambio que Carmen experimentó fue quizás uno de los más difíciles: la soledad. Con su esposo fallecido hace años, sus hijos ocupados con sus propias familias y muchos de sus amigos ya no disponibles, Carmen pasaba demasiado tiempo sola en casa. La soledad entre adultos mayores es un fenómeno creciente. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 40% de las personas mayores de 75 años en España viven solas,
Y un estudio de la Cruz Roja indica que el 56% de ellas experimentan sentimientos frecuentes de soledad. Carmen notaba cómo los días se hacían largos y las conversaciones escasas. Esta situación comenzó a afectar su estado de ánimo, hasta que decidió dar un paso que transformaría su vida social por completo. No te vayas, porque lo que hizo Carmen es algo que cualquiera puede implementar, incluso con movilidad reducida o viviendo en zonas rurales. En lugar de esperar llamadas o visitas, Carmen decidió ser proactiva. Se inscribió en un programa de voluntariado en la biblioteca local, donde leía cuentos a niños una vez por semana. Este simple compromiso le daba un propósito y contacto humano regular. También descubrió los talleres del centro de mayores de su barrio. Optó por clases de baile tradicional y un taller de memoria, no tanto por las actividades en sí, sino por la oportunidad de establecer nuevas amistades con intereses similares. Lo más sorprendente fue cómo, con ayuda de su nieta, aprendió a usar una tablet para hacer videollamadas semanales con su familia. Crearon un calendario compartido donde anotaban citas virtuales para tomar café juntos a distancia. Según estudios de la Universidad de Sevilla, el uso de tecnologías de comunicación reduce los sentimientos de aislamiento en un 45% entre los mayores. Carmen también adoptó un gato de un refugio local, proporcionándole compañía constante y un ser vivo del que cuidar, lo que añadió propósito a sus días. Punto 7. Menor movilidad. El séptimo cambio que Carmen notó fue una disminución en su movilidad. Los movimientos que antes realizaba sin pensar, como agacharse a recoger algo o subir escaleras, se volvieron más lentos y a veces dolorosos. De acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología, el 70% de las personas mayores de 70 años experimentan algún grado de rigidez articular, especialmente al levantarse por la mañana o después de periodos de inactividad. Carmen se asustó cuando notó que le costaba ponerse los calcetines o que necesitaba apoyarse en los muebles para levantarse. Temía perder su independencia por completo. Pero entonces descubrió una rutina que cambió su movilidad de forma significativa. No te vayas, porque esta rutina es tan efectiva que Carmen recuperó movimientos que creía perdidos para siempre. Carmen comenzó con una rutina diaria de 10 minutos de ejercicios específicos, movimientos circulares de tobillos, rodillas y caderas al despertar, estiramientos suaves de brazos y piernas antes de acostarse, y específicamente, ejercicios para fortalecer los músculos de los muslos, que le permitirían levantarse con más facilidad. Sorprendentemente, lo que más le ayudó fue algo extremadamente simple: el agua. 3 veces por semana asistía a clases de aquagym en la piscina municipal, donde el agua reducía el impacto en sus articulaciones mientras fortalecía sus músculos. Estudios de la Fundación Española de Reumatología indican que el ejercicio acuático mejora la movilidad en un 60% de los adultos mayores con problemas articulares. También hizo pequeños cambios en su hogar. Elevó la altura de su cama con tacos de 10 centímetros para levantarse más fácilmente, colocó barras de apoyo en lugares estratégicos como el baño, y reorganizó su cocina para tener los objetos de uso diario a la altura de la cintura, evitando agacharse o estirarse excesivamente. Si este consejo te está ayudando, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. Punto 8. Problemas de sueño. El octavo cambio que Carmen experimentó fueron alteraciones en su patrón de sueño. Siempre había dormido bien, pero de repente comenzó a despertarse varias veces durante la noche, o peor, a quedarse despierta hasta altas horas. Según la Sociedad Española de Sueño, más del 65% de las personas mayores de 65 años experimentan problemas de sueño regularmente. Con la edad, la arquitectura del sueño cambia. Se reduce el sueño profundo y aumentan los despertares nocturnos. Carmen se sentía frustrada dando vueltas en la cama, y los somníferos que le recetaron solo le proporcionaban un descanso artificial con efectos secundarios. Pero entonces descubrió una serie de hábitos que transformaron sus noches por completo. No te vayas, porque estos hábitos son tan efectivos que Carmen logró reducir sus despertares nocturnos de 5 a 1 o ninguno. Carmen estableció una rutina sagrada de preparación para el sueño. 2 horas antes de acostarse reducía la intensidad de las luces de su casa, especialmente evitando las luces azules de pantallas como la televisión o el teléfono. A las 9 de la noche preparaba una infusión de tila o valeriana con una cucharadita de miel, que bebía mientras escuchaba música suave o leía algo ligero, nunca noticias o temas estimulantes. También descubrió que un baño tibio de 15 minutos con unas gotas de lavanda le ayudaba a relajar los músculos tensionados durante el día. Lo más importante fue mantener horarios consistentes, acostarse y levantarse exactamente a la misma hora todos los días, incluso fines de semana.
También evitaba las siestas después de las 3 de la tarde y limitaba su duración a 20 minutos. Un estudio de la Universidad de Granada demostró que estas rutinas consistentes mejoran la calidad del sueño en un 70% de los mayores, sin efectos secundarios ni dependencia, a diferencia de los medicamentos. Punto 9. Pérdida de visión y audición. El noveno cambio que Carmen notó fue la disminución gradual de su capacidad visual y auditiva. Las letras pequeñas de los prospectos se volvieron imposibles de leer, y cada vez pedía más a menudo que le repitieran las cosas durante las conversaciones. Según la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, el 72% de las personas mayores de 65 años experimentan algún tipo de deterioro visual, mientras que la Sociedad Española de Otorrinolaringología indica que cerca del 60% presentan pérdida auditiva en algún grado. Carmen inicialmente se resistía a reconocer estos cambios, fingiendo entender conversaciones o evitando leer en público. Esta negación solo empeoró su situación, hasta que aceptó algunas soluciones prácticas que mejoraron dramáticamente su calidad de vida. No te vayas, porque lo que aprendió Carmen puede ahorrarte años de frustración innecesaria. El primer paso de Carmen fue programar revisiones específicas, oftalmológica y auditiva. Las gafas adecuadas transformaron su experiencia de lectura, mientras que un audífono discreto le permitió volver a disfrutar de conversaciones y música. Más allá de estos dispositivos, Carmen implementó estrategias prácticas. Aumentó el tamaño de letra en su teléfono móvil al 150%, instaló una aplicación de lupa que convertía su smartphone en una ayuda visual, y reorganizó su hogar con mejor iluminación, especialmente en áreas de lectura. Para la audición, aprendió a colocarse estratégicamente en reuniones, cerca del hablante, lejos de fuentes de ruido, y comunicó abiertamente a familiares y amigos su dificultad, pidiendo que hablaran más claramente, no necesariamente más alto. También descubrió que reducir el ruido de fondo, apagando la televisión durante las conversaciones, mejoraba significativamente su comprensión. Un estudio del Instituto Catalán de la Salud demostró que las personas que aceptan y manejan activamente sus pérdidas sensoriales mantienen un 65% más de actividad social que quienes las niegan. Si este consejo te está ayudando, no olvides darle like y compartirlo con quien pueda necesitarlo. Punto 10. Sensibilidad a temperaturas. El 10º cambio que sorprendió a Carmen fue su nueva sensibilidad a las temperaturas. Mientras sus familiares estaban cómodos, ella sentía frío incluso en días templados, y los veranos se volvieron especialmente difíciles de tolerar. De acuerdo con estudios de la Sociedad Española de Geriatría, aproximadamente el 65% de las personas mayores de 70 años experimentan una alteración en la percepción de temperaturas. Esto se debe a cambios en la circulación periférica y a una disminución en la grasa subcutánea que actúa como aislante natural. Carmen se sentía incómoda cuando todos comentaban lo agradable que estaba el clima mientras ella temblaba, o cuando necesitaba levantarse de la mesa durante las comidas familiares porque el aire acondicionado le resultaba excesivo. No te vayas, porque lo que descubrió Carmen para manejar esta sensibilidad es tan sencillo como efectivo. La estrategia más efectiva que encontró Carmen fue vestirse por capas, una camiseta de algodón pegada al cuerpo, una camisa o blusa encima, y una rebeca o chaqueta ligera que podía quitar o poner según necesitara. Este sistema le permitía adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día sin pasar calor o frío. Para los días más fríos, descubrió que calentar puntos estratégicos marcaba una gran diferencia. Guantes finos que permitían movilidad, calcetines de lana merino que no abultan pero abrigan, y especialmente, una bufanda ligera para el cuello, una zona donde la pérdida de calor es significativa. En verano, utilizaba pañuelos de algodón húmedos en la nuca o las muñecas para refrescarse sin necesidad de aire acondicionado intenso. También ajustó los horarios de sus paseos para evitar las horas de más calor, prefiriendo las primeras horas de la mañana o el atardecer. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han demostrado que estas estrategias de adaptación pueden reducir en un 70% las molestias relacionadas con la temperatura en adultos mayores. Punto 11. Mal humor e irritabilidad. El 11º cambio que notó Carmen fue un aumento en su irritabilidad. Cosas que antes toleraba fácilmente, como esperar en una fila o un ruido repentino, comenzaron a alterarla desproporcionadamente. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, aproximadamente el 55% de los adultos mayores de 70 años reportan mayor irritabilidad o cambios de humor. Estos cambios pueden relacionarse con alteraciones hormonales, dificultades para dormir, dolor crónico no expresado o frustraciones acumuladas. Carmen se sorprendió a sí misma respondiendo bruscamente a su nieto por un ruido al jugar, o enfadándose excesivamente cuando el autobús se retrasaba.
Estos arranques luego le provocaban culpabilidad y tristeza. No te vayas, porque lo que aprendió Carmen para gestionar estos cambios de humor transformó no solo su bienestar, sino sus relaciones con quienes más quería. La técnica más efectiva que encontró Carmen fue la pausa consciente. Cuando sentía que la irritación comenzaba a crecer, se detenía. Respiraba profundamente contando hasta 3 al inhalar y hasta 6 al exhalar, repitiendo este ciclo 3 veces. Este simple acto de pausar creaba espacio entre el estímulo y su reacción. También comenzó a llevar un pequeño diario donde anotaba sus desencadenantes, situaciones que regularmente provocaban su irritabilidad. Identificó patrones. Se alteraba más cuando estaba cansada, con hambre o después de ver noticias negativas. Esto le permitió anticiparse y prepararse para estas situaciones. Lo más transformador fue cómo comunicó estos cambios a su familia. En lugar de esconder sus dificultades, explicó a sus hijos y nietos que a veces se sentía más irritable, no por ellos, sino por cambios que estaba experimentando. Esta honestidad no solo redujo sus sentimientos de culpa, sino que permitió a sus seres queridos ajustar sus expectativas y brindarle espacio cuando lo necesitaba. Psicólogos de la Universidad de Salamanca han observado que este tipo de comunicación abierta sobre los cambios emocionales reduce los conflictos familiares en un 58% y mejora significativamente el bienestar emocional del adulto mayor. Si este consejo te está resultando valioso, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con quien creas que puede beneficiarse. Punto 12. Pérdida de independencia. El 12º y quizás más difícil cambio que experimentó Carmen fue la gradual pérdida de independencia. Tareas que siempre había realizado sola, como cambiar una bombilla o llevar bolsas de la compra, comenzaron a requerir ayuda. Según la Fundación Española del Envejecimiento Activo, aproximadamente el 68% de las personas mayores de 75 años requieren algún tipo de asistencia para actividades que antes realizaban independientemente. Esta transición puede ser emocionalmente difícil, afectando la autoestima y el sentido de autonomía. Carmen se sentía especialmente frustrada cuando no podía llevar sus propias bolsas del mercado o cuando tuvo que pedir a su hijo que la llevara al médico porque el autobús se había vuelto demasiado complicado de usar. No te vayas, porque el enfoque que desarrolló Carmen para manejar esta transición no solo preservó su dignidad, sino que fortaleció sus relaciones familiares. Carmen comprendió que la clave estaba en cambiar su perspectiva. En lugar de ver la ayuda como una pérdida, comenzó a verla como un intercambio. Cuando su hijo la llevaba al médico, ella aprovechaba para preparar su comida favorita. Cuando su nieta le ayudaba con la tecnología, Carmen le enseñaba a coser o le contaba historias familiares. También implementó el principio de pedir con dignidad, expresar claramente que necesitaba, sin disculparse excesivamente ni minimizar sus necesidades. Aprendió frases como, ¿podrías ayudarme con esto?, en lugar de siento molestarte, pero ya no puedo hacerlo sola. Lo más valioso fue cómo identificó áreas donde aún podía mantener su independencia. Reorganizó su hogar para que todo lo esencial estuviera al alcance, contrató servicios de entrega a domicilio para compras pesadas y adaptó sus rutinas para preservar su autonomía en lo fundamental mientras aceptaba ayuda en lo secundario. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas demuestra que los adultos mayores que adoptan un enfoque flexible hacia la independencia, aceptando ayuda estratégicamente mientras mantienen autonomía en áreas prioritarias, reportan niveles de satisfacción vital un 45% más altos que quienes se resisten a cualquier asistencia. Como hemos visto a través de la historia de Carmen, el envejecimiento trae cambios que pueden parecer desagradables al principio. Olvidos, cansancio, cambios corporales, múltiples citas médicas, dificultades de concentración, soledad, disminución de la movilidad, problemas de sueño, pérdidas sensoriales, sensibilidad a temperaturas, cambios de humor y la necesidad de aceptar ayuda. Sin embargo, cada uno de estos cambios puede manejarse con estrategias prácticas y un cambio de perspectiva. Carmen pasó de la frustración a la adaptación creativa, y hoy disfruta de una vida plena. Con limitaciones, sí, pero también con nuevas alegrías. Antes de despedirnos, un consejo extra que transformó la actitud de Carmen hacia todos estos cambios: lleva un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, anota 3 cosas por las que estás agradecido ese día, por pequeñas que sean. Este simple hábito reorienta la mente hacia lo positivo y construye resiliencia emocional. Estudios de psicología positiva demuestran que esta práctica reduce los síntomas de depresión en un 35% en adultos mayores. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete para más consejos sobre bienestar en la tercera edad. Escribe en los comentarios qué cambio te sorprendió más o qué estrategias ya has implementado.
Y no olvides compartir este vídeo con algún ser querido que esté transitando esta etapa de la vida. Recuerda que envejecer no es solo perder capacidades, sino también ganar sabiduría, perspectiva y la oportunidad de centrar tu energía en lo que realmente importa. Como descubrió Carmen, con las estrategias adecuadas, la tercera edad puede ser una etapa de descubrimiento, adaptación y profunda satisfacción. A los 70, 80 o 90 años, puedes enfrentar cualquier cambio y seguir viviendo con plenitud y alegría. Hasta el próximo vídeo.